Buenas tardes compañeros, el tema de hoy es paradigmas de la programación. Para empezar, ¿qué es un paradigma de la programación? Los paradigmas de la programación son estilos que se siguen a la hora de programar un software. Como estilo podemos referirnos a muchas cosas, por ejemplo las estructuras de control. Los lenguajes de programación a lo largo del tiempo han nacido con el paradigma que estaba más establecido en el momento de su creación, aunque muchos han ido evolucionando e incorporando la posibilidad que los programadores usasen otros estilos o paradigmas de la programación si lo deseaban. En la mayoría de los casos, las técnicas se centran en programación modular y programación estructurada, pero existen otros tipos de programación. ¿Cuántos paradigmas de la programación existen? 4. ¿Cuáles son? Paradigma imperativo, paradigma declarativo, paradigma reactiva, paradigma orientado a objetos. ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? Paradigma imperativo. Los programas consisten en una sucesión de instrucciones o conjunto de sentencias, como si el programador diera órdenes concretas. El desarrollador describe en el código paso por paso todo lo que hará su programa. Paradigma declarativo. Este paradigma no necesita definir algoritmos puesto que describe el problema en lugar de encontrar una solución al mismo. Este paradigma utiliza el principio del razonamiento lógico para responder a las preguntas o cuestiones consultadas. Programación orientada a objetos. En este modelo de paradigma se construyen modelos de objetos que representan elementos, o objetos, del problema a resolver, que tienen características y funciones. Permite separar los diferentes componentes de un programa, simplificando así su creación, depuración y posteriores mejoras. Programación reactiva. Este paradigma se basa en escuchar lo que emite un evento o cambios en el flujo de datos, en donde los objetos reaccionan a los valores que reciben de dicho cambio. Los lenguajes de los paradigmas son: paradigma imperativo. Algunos lenguajes, Pascal, COBOL, Fortran, C, C++, etc. Los lenguajes de programación declarativa más conocidos son Prolog, Lisp, Haskell, Miranda.28. Programación orientada a objetos, Java, Python o C. Lenguajes de paradigma reactivo. Generación dinámica de campos de velocidades para entornos dinámicos empleando predicción de movimiento. ¿Cuáles son las diferencias entre paradigma imperativo y paradigma declarativo? La principal diferencia entre ambos paradigmas es que en la programación imperativa se describe paso a paso un conjunto de instrucciones que han de ejecutarse con la finalidad de variar el estado del programa y resolver un problema para hallar una solución. Es decir, se describe un algoritmo en el que se detallan los pasos secuenciales necesarios a seguir para la resolución de un problema. A la programación imperativa se le contrapone la programación declarativa, en la que se describe la lógica de computación necesaria para resolver un problema sin describir un flujo de control de ningún tipo. Efectivamente, en la programación declarativa no es necesario definir algoritmos puesto que se detalla la solución del problema en lugar de cómo llegar a esa solución. ¿Cuáles son las diferencias entre programación orientada y paradigma reactivo? El paradigma reactivo está enfocado principalmente en el manejo de flujos de datos asíncronos y en el uso eficiente de recursos. Mientras que la programación orientada a objetos es un modelo de programación en el que el diseño de software se organiza alrededor de datos u objetos, en vez de usar funciones y lógica. Los paradigmas de programación han ido evolucionando desde el comienzo. En inicio de los 60s, los lenguajes utilizados eran Pascal, COBOL estructurado, Fortran con estilo estructurado, Fortran 90 y lenguaje C. La estructura de control utilizada era la secuencia. IFTEN, else, case, for, do until y do will. Diseño de programación utilizados: diagramas Barnier, diagramas estructurados, diagramas Chapin, pseudocódigo y top-down design, entre otros. A finales de 1980 y principios de 1990 lo caracteriza a los conceptos de objetos, clases, encapsulación, herencia, y polimorfismo. Lenguajes utilizados: C++, Java y C. Técnicas de diseño: Boch, Rumbaugh, Jacobson, Jourdon, UML, entre otras. La arquitectura de un programa consiste en un conjunto de objetos, y cada objeto se compone por datos y un conjunto de métodos, donde cada método está firmado por un conjunto de instrucciones. Bueno, hasta aquí el tema de hoy, gracias por su atención.